muy común cuando uno lee toda la narrativa del libro de los Números. El pueblo de Israel se revela continuamente y podemos ver que la nación está dividida por personas que tienen fe y las que no tienen fe. Pero hermanos, el pueblo de Dios tiene que estar consciente de esa realidad y los que son fuertes en la fe tienen que ser eh, un poco pacientes con los que no. Y me gusta mucho el ejemplo de Moisés, pues también de Aarón, de Josué, de Caleb, porque ellos tienen que vivir con esa realidad de aquellos que no tienen fe. Yo quise titular el día de hoy, hermanos, al mensaje fuertes y débiles conviviendo. Es una realidad, hermanos, que en la iglesia cada uno de los congregantes tenemos distinto nivel de madurez. Se nota pues en muchos aspectos, ¿verdad? Y a través de los años, pues unos van madurando, otros no, y a ellos hay que tenerle paciencia. Sin embargo, hermanos, en la carta de Romanos, capítulo 14, el apóstol Pablo nos da pautas para que la iglesia siga creciendo y avanzando juntos. Me gusta el ejemplo de Moisés, viendo a Números 14, porque vemos una paciencia en él. Solamente leer un poco de la narrativa, usted recuerda que es una de las ocasiones donde, como dice el versículo 1, la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón. Y toda la congregación le dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres, nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No será mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Y ahí vemos la rebeldía, ¿verdad? La falta de fe en las promesas de Dios. Entendían muy poco acerca del poder y la grandeza y de la libertad que ya tenían. Ellos en esa libertad pues querían regresar a la esclavitud de Egipto. Y vemos la respuesta en el versículo 5. Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los israelitas, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Y ahí vemos que ellos intentan animar a Dios, animar al pueblo de Dios para que se vuelva, ¿verdad? Y ahí vemos, continúa el diálogo, pero quiero llegar a este versículo 17, hermanos, porque vemos un corazón paciente. Vemos a alguien intercesor y alguien que pues tiene que ponerse entre Dios y aquellos que todavía no maduran en su fe, y pedirle más paciencia, ¿verdad? Y como dice aquí en el versículo 17, pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor tal como tú lo has declarado. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres y sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor le dijo, los he perdonado según tu palabra. Y vemos, hermanos, yo quiero que piense un poco, ¿verdad? ¿Qué tuvo que hacer Moisés para hacer esa oración? Tuvo que pensar primero que nada en el nombre de Dios, en su fidelidad, en lo que él había prometido que iba a hacer con su pueblo, introducirlos a la tierra prometida. Y él dijo, no puedes retractarte. Fue una oración osada, pero a fin de cuentas le dijo, está en juego tu nombre. Y también, hermanos, esa oración refleja que Moisés mismo tuvo paciencia. Tuvo paciencia. Piense si Moisés hubiera tenido un corazón más inmaduro, con menos carga de interceder. Yo pienso, y porque lo vemos en otros pasajes, por ejemplo, cuando usted va a ese capítulo ahí mismo en Números, que le pide ver su gloria,
y Dios lo mete en la hendidura de la peña y le muestra un poco de su gloria. El contexto era similar. Dios se había dicho, ¿sabes qué? Ya estoy tan cansado de este pueblo que mételos tú, solamente yo los voy a acompañar, voy a enviar a mi ángel. Pero Moisés dice, no, o sea, si tú no vas con nosotros no podemos avanzar. Y piense cómo era el actuar de Moisés. Moisés también les tenía paciencia. Si fuera impaciente hubiera dicho, ¿sabes qué, Dios? Sí, son tan tercos, no vale la pena interceder por ellos. Aniquílalos y pues no sé, en una ocasión Dios le hizo esa oferta, puedo levantar una nación de ti, a una nación diferente y a ustedes sí los introduzco, les doy las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Pero hermanos, piense, ¿qué es lo que hace que Moisés tenga un corazón tan paciente también? Pues así mismo se le escribe, ¿verdad, hermanos? Como alguien que era el más paciente en esa época, aún así lo sacaban de sus casillas a veces, ¿verdad? Pero hermanos, la paciencia, el tener un poco de, de ceder ante los débiles en fe es lo que va a ayudar que el pueblo siga unido, el pueblo siga avanzando. Y hermanos, el apóstol Pablo aquí en la carta de Romanos nos va a dar unas pautas que podemos seguir porque en la congregación no es algo tan diferente. Esa es la problemática o ese es el objetivo de la predicación de este día. Tenemos que aprender a convivir sin dejar que el grado de madurez, hermanos, nos divida. ¿Por qué? Porque en una congregación hay personas con más fe y con menos fe. Hay débiles de conciencia y hay personas que tienen conciencias de mejores formadas con la palabra de Dios. Y si eso es una realidad, hermanos, si todos tuviéramos el mismo nivel de madurez, pues seguramente sería un poquito más fácil. Todos tendríamos una conciencia muy parecida para hacer las cosas, no tendríamos tantos roces, pero yo quiero recordarles que precisamente como pastor, pues uno platica con cada una de las familias, las personas que vienen a ese templo y vienen de contextos bien diferentes. A algunos se les enseñó por años cómo vivir piadosamente, pero si esa enseñanza, esas costumbres solamente fueron dogmas y no principios de la palabra de Dios, ellos tienen algo muy arraigado y su fe todavía no se fortalece. Su conciencia todavía batalla con cosas que son correctas, que es incorrecta. Y en esta vida, hermanos, hay áreas grises, hay áreas que quisiéramos que la escritura nos dijera más detalladamente, esto es bueno, esto no. Entonces, déjeme solamente ponerle un ejemplo. Es bueno ir al cine, es bueno escuchar la radio, y ahí, de acuerdo a la madurez y la conciencia, algunos van a decir sí o no. Sí, pero solamente tantos minutos, o sí, solamente ciertas estaciones, sí, solamente ciertas películas. O unos pueden decir no, rotundamente no. Eso es de mal testimonio. Y todo tiene que ver por esas conciencias, ¿verdad? Lo que le incomoda. Y ellos saben que tienen que agradar a Dios. Están haciendo un esfuerzo por agradar a Dios y por vivir su libertad en el Evangelio. Y hermanos, esa es una realidad aquí en esta iglesia y en toda iglesia evangélica. Pero gracias a Dios que tenemos un capítulo, una carta específicamente para tener pautas y cómo lidiar con eso. Me gusta mucho cómo tiene el encabezado la Biblia de las Américas aquí en este capítulo 14. Dice, principios que rigen problemas de conciencia. Principios que rigen problema de conciencia. Entonces vamos a ver eso, hermanos, varios principios, pautas para vivir como fuertes y débiles en la fe, cómo convivir sin que ese nivel de madurez nos separe. Entonces vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice así, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres.
El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Quisiera poner un poco el contexto aquí, hermanos, y recordar que la carta de Romanos fue dirigida a una iglesia que estaba combinada en cuanto a sus asistentes. Yo sospecho que la mayoría eran mayormente judíos, tenían un trasfondo judío, pero también habían gentiles romanos, personas que pues, no tenían esa religión anterior del judaísmo, de la ley de Moisés. Ellos tenían dioses, ellos adoraban al panteón innumerable de los dioses de Roma. Entonces, cuando vienen al cristianismo, hermanos, tienen maneras de pensar que tienen que desechar y aferrarse, y no al judaísmo, sino al cristianismo, a la libertad que encontramos en Cristo Jesús. Así que ahí hay grado de madurez en cuanto al trasfondo, en cuanto a cómo van comprendiendo cada vez más la gracia y la libertad que tienen en Cristo, que vamos a hablar un poco más de eso más adelante, en unos minutos más. Y hermanos, lo primero que quiere establecer el apóstol Pablo es un principio de aceptación. Yo creo que es una de las primeras pautas. Si tenemos que convivir, tenemos que aceptar que es una realidad que van a haber débiles en la fe. Que hay personas que todavía no tienen una conciencia bien formada y hay cosas que les perturba y no son pecaminosas. Y entonces tú, un creyente de esa época, pues podía ver que le iba a coartar un poco acerca de su libertad en cuanto a la comida. Ellos tenían que aceptar, y dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sobre sus opiniones. Hay una traducción, me parece que la de Dios habla hoy, dice, acéptenlo sin discutir y juzgar por las convicciones que tienen. Porque, hermanos, si es una iglesia donde se empieza a integrar a alguien que ya no tiene tanta madurez y no ha comprendido bien el evangelio, tenderían en ese entonces esa iglesia a decir, ¿sabes qué? Mejor no te reúnas con nosotros porque no nos deja ser libres. No puedo comer a gusto delante de ti algo que es sacrificado a los ídolos. Ese es el contexto, hermanos. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 8. Es una carta que nos da más luz acerca de esta problemática, porque al parecer era algo que estaba pasando en las iglesias del primer siglo, de que habían congregantes con trasfondo judío, pero si tu trasfondo era griego, tú adorabas a dioses y esos dioses pues se les sacrificaba a los ídolos, se les llevaba una ofrenda, un animal, y a veces esa ofrenda pues no se consumía del todo y parte de esa carne pues se podía ofrecer, las vendían. Entonces historiadores dicen que pues de colmo las vendían enfrente del templo, ahí mismo la podías consumir y al parecer también solía ser de mejor calidad y más barata. De mejor calidad porque pues personas si se iban a una ofrenda y llevaban de lo mejor, pues estaba una carne más barata, de mejor calidad y también con la posibilidad de comerla ahí enfrente del templo. Hacían, pues no sé si un tipo restaurante, ¿verdad? Imagínense que había un congregante de la iglesia de Roma y de pronto pasaba otro nuevo creyente que él dejó su contexto griego y de idolatría a esos dioses y de repente veía, ese cristiano se dice ser cristiano y está todavía consumiendo algo que fue dedicado a los ídolos. Entonces ahí estaba el problema, hermanos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Tienes que aceptarlo sin discutir y juzgar. Tienes que aceptar a esa persona que es débil en la fe. Entonces, mayormente este capítulo yo creo que son pautas para los que son maduros en la fe. Yo siento que Pablo es el que les dice, si ustedes
tienen paciencia y los reciben, esto va a seguir avanzando. Tienen que aceptar a esos que son débiles en la fe. Y no discutan, no se pongan a argumentar y a darles una cátedra de por qué todavía ellos no entienden que sí es correcto. Porque eso, hermanos, al parecer puede llevar tiempo, puede llevar bastante tiempo y no sabemos, o sea, cuándo Dios le va a abrir su entendimiento y él llegue a un momento donde su conciencia va a estar tranquila y va a decir, entonces no es pecado comer carne. Bueno, pues ahora sí te acompaño. Pero el apóstol Pablo dice, ese no es el camino. El camino es que el maduro tiene que ceder y ser un poco paciente y sacrificar, ¿no? su libertad hasta cierto punto, y vamos a ver también algo de pautas para eso. Pero ese es el contexto, hermanos. Esa es la situación que está ocurriendo. Y el apóstol Pablo, yo creo que tiene una carga para que en la iglesia aprendamos a convivir así entre nosotros. La razón, otra razón y otra pausa por la cual nosotros tenemos que aceptar al débil, y esta es muy fuerte, hermanos, es porque Dios mismo lo aceptó. Ahí en Romanos, fíjese al final del versículo 3 dice, y el que no come, no juzgue al que come porque Dios lo ha aceptado. Y piensa, hermano, es un creyente, pero todavía no tiene su conciencia bien formada, todavía no disfruta de toda la libertad que hay en Cristo y solamente estamos viendo aquí una situación, ahorita veremos otra, pero hay muchas, hermanos, hay muchas circunstancias donde la conciencia de nuevo creyente, mientras todavía no comprenda bien toda la escritura y la libertad que hay en el Evangelio, él va a seguir practicando cosas con la intención de agradar a Dios. Y el creyente maduro, pues tiene que ser paciente. ¿Y por qué, hermanos? Porque Dios fue paciente, porque Dios le aceptó así, con un trasfondo equivocado, con un trasfondo incorrecto. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más podemos considerar para que nuestra iglesia haya más unidad, más paciencia? Fíjense el versículo 4. Plantea una pregunta. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Y aquí, hermanos, yo creo que encuentro uno de los argumentos más fuertes por los cuales nosotros debemos de recibir al que es débil en la fe, al que todavía no tiene una conciencia bien formada. Y es más que nada, pues porque Dios es el que lo va a sostener, es el que lo va a mantener en pie. Aunque el débil esté viviendo sin disfrutar su libertad, eso significa, hermanos, que va a llegar un punto donde se va a cansar y va a caer. No sé, piense también en el trasfondo del creyente judío que se convertía al cristianismo. Él tenía una carga todavía de obedecer la ley de Moisés. Entonces eran muchos ritos y no era tan fácil, hermanos, dejarlos de la noche a la mañana. Yo creo que él sentiría, tengo que celebrar otra vez la Pascua, tengo que llevar más sacrificios, tengo que llevar una ofrenda, tengo que ayunar, tengo que diezmar. Entonces, su conciencia todavía no es libre de todo eso que ya Jesús pagó y que dice, ya esto no es necesario. Mi sacrificio, mi muerte, mi sangre consumó todo lo que tengas que hacer tú. Entonces eres libre ahora de no vivir bajo esa ley rígida. Pero si tú eras de trasfondo judío y todavía querías vivir en cuanto a ese bagaje que se te crió desde niño, y llega un punto donde yo creo esos esfuerzos por agradar a Dios, pues se volvían pesados y caía, fallaba. Entonces, yo siento que el apóstol Pablo dice, Dios mismo lo va a levantar. ¿Por qué? Porque no es nada fácil vivir de una manera rígida, aunque estés en el cristianismo, pero esa conciencia débil va a permitir que sigas atrapado en costumbres innecesarias.
Y pues Dios lo va a levantar cuando él llegue a tropezar, cuando él llegue a caer otra vez, cuando falle en cumplir lo que él cree que es agradable para Dios. Él piensa que lo que está haciendo es necesario, aunque ya no lo es. Y hermanos, no solamente es tener una conciencia tranquila, es creer por fe que la vida de cada hijo de Dios depende de Dios mismo. Perdón. Déjenme hacer énfasis en esto, hermanos. Yo creo que si comprendiéramos solamente este versículo 4, ya sería suficiente para que todos recibiéramos al que es débil en la fe, el que todavía no tiene una conciencia aclarada por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos dice, simplemente recíbelo porque esa persona, ese hermano tuyo, quiere vivir para agradar a Dios y mientras esté fallando y haciendo cosas incorrectas, haciendo cosas innecesarias, de todas formas Dios es el que lo va a sostener. Él puso su fe y su confianza en Cristo Jesús y hay una serie de cosas que todavía no comprende y le van a faltar años para encontrar y vivir plenamente y cada vez más libre de costumbres y de dogmas. Pero mientras tanto, Dios es el que lo va a levantar. A veces, hermanos, cuando olvidamos eso, pudiéramos decir, "Ay, pues pobres creyentes, aquellos que satanizan todo". Otro ejemplo, ¿no? Hay personas que satanizan cualquier cosa y digo, válgame, pues no pueden hacer nada. Y lo hemos visto, ¿verdad? Había un predicador muy famoso antes, Guille Ávila, decía, era de los que decían ese tipo de frases. La televisión es la ventana al infierno. Entonces, todos los que hayan comprado una televisión, destruyanla y así habían ese tipo de predicadores. Entonces, imagínense, si tú eres un creyente con una conciencia más madura, dirías, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que ellos estén todavía atados en esas cosas? Y irónicamente, pues esos mismos predicadores terminaron utilizando la televisión unos pocos años más adelante y fueron los televangelistas de los más famosos, ¿verdad? Y si se fijan, hermanos, en ese inter donde uno pudiera decir, no me dan ganas de tenerle paciencia, pues está completamente incorrecto lo que él está haciendo y lo que está tratando de vivir para agradar a Dios. Entonces tú tienes que recibirle, tienes que convivir con él, aceptarlo como tu hermano en Cristo y Dios se va a encargar de cambiar esa conciencia, se va a encargar de cambiarlo y de fortalecerlo cuando él falle, cuando él caiga, aunque estés todavía viviendo con ese cosmovisión que tiene de la vida cristiana. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo que podemos hacer? Vaya conmigo en el versículo 5. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Entonces el apóstol nos está diciendo, pongan mucha atención porque cada hijo de Dios tiene el Espíritu Santo y de alguna manera el Espíritu Santo está trabajando en él y ellos están convencidos de que Dios es el único Dios verdadero y en su percepción, en su madurez, en su conocimiento de la Escritura, quieren agradar a Dios. O sea, eso es parejo con todos los creyentes. Pero obviamente que unos tienen una comprensión más correcta de la Escritura y de la libertad que hay en Cristo que otros. Entonces ya no se van a someter a preceptos y principios de hombres y del antiguo pacto. ¿Y qué va a hacer? Entonces ahí menciona otro tipo de problemática que habían, la cuestión de guardar los días. Yo creo que aquí era más dirigido a los judíos. ¿Por qué? Acuérdense que los judíos tenían fechas específicas y bien marcadas. Por ejemplo, la Pascua decía, olvídense de cuándo empieza el año de ustedes. No sé cómo lo se guiaban antes de la Pascua, pero ahora
el primer año y el primer día de ese mes es la Pascua y a partir de ahí ustedes van a contar los años. Entonces era algo bien sagrado, estaba tan impregnado en la cultura. No sé, es como si de repente le dijeran a usted, olvídate de celebrar el 16 de septiembre, ya no existe, ya no vale el día de la revolución ni el día de la bandera. Entonces, que nos quiten eso, o no, no piense como cristiano, piense un poco como mexicano. O sea, que de pronto te digan, no, ya, eso se borró. Ah, caray, pues tengo años honrando a mi bandera y cómo me lo van a quitar así nomás. Entonces, eso pasaba, hermanos, con un creyente judío. Y se le tenía que tener paciencia, porque ellos querían guardar días que Dios les había establecido en la ley de Moisés. Así que a alguien con ese trasfondo de judaísmo arraigado le costaría mucho trabajo dejar esas costumbres. Y en última instancia, nuestras convicciones, ya sean doctrinas mal comprendidas o no, tenemos que vivirlas con fervor, con la intención de agradar a Dios. Porque eso hace cada hijo de Dios. El que ama a Dios, hermanos, piense que todavía su conocimiento de la escritura no está bien formado y todo lo que hace lo hace con ganas. El que dice, no, me voy a vestir así porque así le agrada a Dios y estoy convencido que así es, lo hace con ganas y con un deseo genuino de honrar a Dios. Hay iglesias, hermanos, donde la mujer pues, no se maquilla. Hay otras donde pues, sí se permite el maquillaje. Y eso, hermanos, independientemente de, porque pudiéramos entrar en muchos casos, lo que dice el apóstol Pablo, dice, ténganse paciencia. Hay pautas tan claras que poco a poco las van a aprender. El apóstol Pablo no prohibía, no creemos muchos que prohibiría el maquillaje, sino simplemente arreglarse con modestia. Entonces algunos otros con otra interpretación de la escritura dijeron, no, absolutamente nada, ni una gotita de maquillaje, ni aretes. Entonces ellos llegaron a esas conclusiones, ¿verdad? Y así va a ser, hermanos, y sobre todo pues aquí, en nuestro contexto que es una ciudad, a veces vienen personas de otras iglesias, de otros pueblos, se les enseñó diferente y nos vestimos diferente. Y no tenemos por qué, como decía el primer versículo, entrar en discusiones, juzgar opiniones. Porque ellos vinieron a los pies de Cristo, se les enseñó así y ellos quieren honrar a Cristo. Tú tienes que ser paciente, como maduro en la fe. ¿Y qué más, hermanos, vemos en el versículo 7? Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Entonces el apóstol nos recuerda, cada creyente, hijo de Dios, va a vivir para Dios desde el primer día que es adoptado como hijo. Independientemente que tardó muchos años en madurar y dejar de tener una libertad más plena acerca de qué cosas son correctas y qué no. Si era un judío y ya no tenía que haber, seguir haciendo sacrificios, pero le costaba trabajo, de todas formas, en ese proceso de que su conciencia madura, tú tienes que ser paciente con él. Y todo eso lo sigue haciendo para el Señor. Aunque tenga una mala práctica en su vida, a lo mejor algunos pueden decir, pues yo creo que todavía no es tan pecaminoso seguir escuchando música de antes y ahí le falta madurez porque de todas formas la Biblia, hermanos, te va a guiar, te va a dar pautas para que tú también estés completamente convencido y no dudes de que si es pecaminoso, que es área gris y que es algo que puedes hacer con libertad. Y ahorita vamos a, yo creo, comprender un poco más de eso, pero a fin de cuentas, hermanos, yo creo que la pauta más fuerte para el débil en la fe o el fuerte es que pertenecemos a Cristo, a pesar de que pecamos, a pesar de que todavía no somos libres
en nuestra concepción de qué cosas hacer, porque está diciendo el apóstol Pablo, si vivimos o morimos, somos para Cristo, pero sobre todo nos dice, Él murió, Él es el que nos hizo uno con Él. Dice, de modo que cada uno de nosotros, perdón, me quedé en el 9, ¿verdad? Dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. En última instancia, cada creyente, hermanos, se une a Cristo cuando pone su fe y esperanza en Él. Y ahora que le pertenecemos a Él, Él nos va a sostener en pie. Él nos va a tener la paciencia. Él nos recibe así, con nuestra debilidad. Él nos va a ayudar a madurar. Pero mientras tanto, si no nos tenemos esa paciencia, si no nos recibimos, hermanos, pues se va a deshacer la iglesia. Yo creo que la iglesia, hermanos, le va a traer gloria a Dios entre más diversidad encontremos de madurez. Obviamente vamos a atender y lo que más tenemos que trabajar es que todos seamos maduros, que Cristo sea más formado en nosotros, pero ¿qué pasaría si solamente aceptamos a los maduros? Y dijeron, no, tú eres nuevo, vete a otra iglesia, ya que te disipulen y después de unos años regresas ya cuando se te quiten todas esas ideas y podemos decir hasta palabras para despreciarlos, ¿verdad? No, nosotros tenemos que recibirlos. Entonces, en una iglesia va a ser bonito que se vea aquellos que tienen paciencia. Y tengan cuidado, hermanos, porque también de manera implícita el apóstol Pablo les está pidiendo a los que son débiles que no juzguen también a las otras personas. Fíjense, lo vamos a ver un poquito más aquí adelante. Ahora vamos en el versículo 10. Dice así, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Entonces, fija, este comentario yo creo que sí ya va directo para todos. O sea, en esa carta que se está leyendo, hay creyentes maduros, hay creyentes inmaduros, con débil conciencia o con una conciencia fuerte, ¿verdad? Y Pablo está instruyendo a la iglesia en Roma a no tomar la posición de Dios, no juzgues. ¿Por qué, hermanos? Porque piense en alguien que es débil en la fe y ve a alguien que está comiendo algo sacrificado a los ídolos. Entonces lo puede juzgar y decir, se dice ser creyente, pero no puedes resistirte a ese filete. O sea, ahí está juzgando el débil al que es maduro y que está tratando de ser libre, ¿verdad? Y de la misma manera, el maduro puede juzgar al que es débil y decir, ay no, ¿cuándo vas a madurar? Pues si esto es un trozo de carne y los ídolos no existen. Los ídolos, no, esos, es bien claro que solamente hay un único Dios. Y se fijan, hermanos, ese conflicto va a estar presente y yo creo que lo está. Y de alguna manera, inconscientemente, yo creo que nosotros podemos ser de tropiezo entre nosotros mismos de la congregación. Pero para eso tenemos la escritura que nos ilumina y que nos ayuda a que tengamos una iglesia que no juzgue a los demás. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a dar cuenta si fuiste de tropiezo a esa persona, si fuiste impaciente, si no le recibiste o si tú eras débil y juzgaste y criticaste de más a aquel que sí se vestía de una manera que tú condenabas, que a ti te enseñaron que era muy mundano eso, ¿no? Entonces, eso, hermanos, es porque el débil en la fe tiende a ser como un fariseo. Un fariseo es bien rígido y hay iglesias que tristemente así discipularon y así enseñaron. O sea, dijeron, no, aquí todo es bien rígido. Yo he platicado con personas donde dicen, no, aquí todos son con corbata. Este, uno de las visitas que venían aquí, la primera vez que iba a asistir, me dijo, ¿cómo tengo que ir vestido, pastor?
y porque pues no había visto que José Luis a veces viene con sombrero y si lo hubiera visto, no, qué caray, aquí sí se puede llegar con sombrero, se puede usar cachucha aquí o se puede usar esto. Entonces, él estuvo en un contexto así bien rígido donde decía, eso es del diablo, eso es bien mal visto. Entonces le enseñó así, hermanos. Y ellos, de todas formas, van a rendir cuentas ante Dios. Todos, hermanos. Si fuimos muy rígidos y nos fuimos a un extremo, si por creernos maduros de todas formas no recibíamos en la fe a los débiles, si comíamos, si hacíamos cosas que les eran de tropiezo a ellos, aunque no eran pecaminosas, pero nosotros por nuestro orgullo y no tenerles paciencia les fuimos de tropiezo, vamos a ser juzgados. Entonces eso es algo que usted tiene que considerar. No se ponga en la posición de juzgar, porque eso solamente le pertenece a Dios. Y ahí tiene, hermanos, otra pauta, otro principio para regir aquí la unidad de la iglesia y la libertad de nuestras conciencias, ¿verdad? ¿Qué más podemos aprender? ¿Qué más podemos hacer para que nuestra iglesia no se divida por la madurez o la inmadurez de los creyentes, de los congregantes? Fíjese en el versículo 13, por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Entonces, hermanos, si se fijan, yo creo que la pauta aquí es el amor y va por encima de tratar de disipular y hacer madurar a alguien en lo que es correcto o no. Porque, repito, eso puede tomar tiempo. Pero mientras tanto, hay que ser pacientes, hay que ser tolerantes, hay que no juzgar y tratar de cuidar con amor la conciencia del hermano débil. Se tiene que vivir así, hermanos. Mientras ese creyente de conciencia débil esté convencido de que su manera de vivir honra a Dios, tenemos que respetar eso. Y pues calmarnos un poquito, ¿verdad? Y decir, ay, no, a veces no se me hace tan fácil eso. Sin embargo, hermanos, pues eso también lo tenemos que cuidar, no tenemos que ir a extremos para que los débiles en la fe se conviertan en tiranos. Me gustó mucho cómo el pastor Sugel Michelin, parece que predicó hace bastante rato de este capítulo 14 de Romanos, hizo 2 sermones y uno de ellos le tituló algo así, la tiranía del hermano débil. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros dejamos que los débiles en la fe sean los que siempre le tengamos paciencia y ellos rijan nuestras costumbres, se van a convertir en tiranos. Si siempre estamos diciendo, no, oye, eso es pecado, pues para no hacerte ocasión de tropiezo, pues voy a hacerlo porque estoy enfrente de ti y no quiero que tengamos roces. Me voy a guardar un poquito mi orgullo, mi libertad en Cristo, voy a tener que ser un poco, prescindir de ella porque el amor tiene que sobresalir. Pero, dice este pastor, se puede convertir en una tiranía. Tenemos que también tener un equilibrio y no dejar que absolutamente ellos dirijan las costumbres o las convicciones de la congregación. Porque si no, hermanos, pues todos tenderíamos a la inmadurez y sería una tiranía, o sea, sería algo pesado, porque si ellos no pueden ser libres, pues van a empezar a quitar la libertad también a todos los demás. Y es algo que es una realidad que tenemos que también trabajar a que no se vaya a un extremo. En una iglesia, hermanos, se tiene que seguir instruyendo con paciencia la palabra de Dios. O sea, yo creo que implícitamente tú te tienes que sentar con Él y no para discutir, sino también para ser honesto y decir, bueno, vamos a echar una plática, o sea, en son de paz. Te voy a aceptar, pero ¿de dónde sacaste esa idea?
Y bueno, déjame te explico ahora, compréndeme un poco a mí, porque yo actúo así, y tú les presentas sus argumentos, tus bases bíblicas, y en algún momento, hermanos, si la iglesia de Dios tiene el Espíritu Santo y los tiene que hacer madurar y tienden a la verdad, Él va a entender. Él tiene que entender en algún momento, tiene que madurar. Entonces ese es un trabajo, hermanos. Mientras llega esa madurez, se le tiene que enseñar y se le tiene que tener paciencia. Vámonos al 16. Dice, por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Entonces ahí lo tenemos, hermanos. Vamos a dar un buen testimonio, vamos a ser aprobados no solamente por Dios, y en algún momento se va a notar que esa iglesia está unida, que se tienen amor, se tienen paciencia, que aún así lograron convivir. Aunque todos tienen convicciones distintas y están cada vez madurando, creciendo en la unidad en todo sentido, no solamente que se congregan en el mismo templo, sino que cada vez se toleran unos a otros, no se juzgan, pero también tienden a madurar y cada uno a comprender más acerca de la libertad que hay en Cristo Jesús. Y eso es lo que más hay que cuidar, hermanos. No ser retropiezo, no ir a esos excesos, a esos extremos. Así que se convierte en un trabajo de los dos, tanto del débil en la fe como el fuerte en la fe. Cualquiera que esté congregándose y que lea este capítulo 14 de Romanos, yo creo que puede pensar, yo estoy del lado de los fuertes. Se me hace que yo soy de los maduros. Entonces, si tú crees que estás en esa posición y a lo mejor no estás ahí, pero yo creo que sería la naturaleza que tendríamos. A mí se me hace que yo sí entiendo bien la Biblia y tiendes a juzgar a todos, yo soy de los maduros, pues entonces tú no tienes que juzgar y menospreciar independientemente de tu trasfondo judío o griego, o si fue católico, si fue de otra religión o eras ateo, o sea, tienes un bagaje que tiene que ir cambiándose, ¿verdad? Tienes que tener paciencia y tolerancia al hermano que sirve a Cristo. ¿Por qué? Pues eso es lo que hacemos, hermanos. Hacemos todo convencidos de que el Señor Jesús es el que merece la honra y la gloria, ¿verdad? Y el apóstol también enseñó, ¿verdad? Dio esas pautas donde dice en el 14, yo sé que y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Entonces ahí está el débil de conciencia. Tiene enfrente de él una práctica que no debería de causarle ruido, pero aún así, este, pues se detiene, ¿verdad? Es como en otra ocasión dijo el apóstol, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Porque hay cosas que si yo voy a hacer, aunque es lícito, van a romper la unidad en en mi iglesia, en la congregación. Así que eh, ya tenemos algo más, ¿verdad? Paciencia, tolerancia, pensar que Cristo es el que sostiene al que cae, no debemos de juzgar. ¿Y qué más podemos tomar como pautas, ¿verdad? O principios que rigen estos problemas de unidad y de conciencia? Vaya al versículo 19. Así que procuremos lo que contribuya a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Y ahí, hermanos, pues, si se fijan, nos está invitando la palabra a tener una actitud de sacrificio, de ceder nuestra libertad.
¿En, en base a qué? Pues al amor y a la humanidad, a la unidad. Y es el precio, hermanos, pues es digno, porque son almas por las cuales Dios, Cristo Jesús, murió. Esa regla de amor y sacrificio es la que va a mantener unida a nuestra iglesia. Vaya a 1 Corintios, en el capítulo 10, 23. Dice así, es lo que yo les mencionaba ahorita, pero quiero que vean la lista, el versículo. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Entonces, se fijan, aquí están los motivos y los argumentos que el apóstol Pablo da a aquellos que son maduros y dicen, sí es válido comer esa carne, sacrificar los ídolos. ¿Por qué? Pues le pertenece a Dios. Es algo práctico de cómo están viviendo la fe los creyentes de esa época. Pero aún así, hermanos, si uno sabe y es claro que no es pecaminoso, pero si dice, si él aún no lo quiere creer y si él todavía sigue convencido por alguna mala enseñanza del pasado, pues para él se va a convertir en algo pecaminoso y tú como maduro, pues vas a tener que ser un poco de paciente con él, ¿verdad? Porque, hermanos, lo peor que podemos hacer es violar la conciencia de los demás. Y ahí, pues yo creo que hay que ser sabios, hay que mantenernos en comunión con Dios para que Él nos revele el momento apropiado y con los pasajes apropiados cuando nosotros tengamos esa oportunidad de enseñarle al otro. A lo mejor no va a ser tan rápido, a lo mejor no se va a hacer exactamente en ese momento, porque no es el indicado, pero tienes que esperar en otra ocasión. Yo hace mucho les platicaba de una anécdota que me contaron mis padres, pero no la comprendí. Ayer le preguntaba a mi mamá los detalles y es así lo siguiente, me dijo, es que nosotros teníamos un amigo, un pastor, que cuando él era seminarista, junto con otro amigo, pues andaban en un pueblo, eran de Chiapas y cuando regresaron, pues consumían unas frutas, no sé si eran como dátiles o qué tipo de fruta sería, algo así de la región, porque a mí me dijo el nombre, pero no me acuerdo ni cómo era, ya es algo que yo no sé a qué sabe. Pero dice, es una costumbre que se le echaba alcohol y la endulzaban con miel. Entonces ellos se comían la fruta, o sea, como que era un tipo de preservativo, pues para que no se echara a perder. Entonces, si le echabas alcohol, pues ya podría ser algo pecaminoso para alguien. Y dice, ahí había un joven bien chismoso y de la iglesia. Entonces, estaban estos dos seminaristas y ya se iban a ir de su pueblo y se compraron 2 vasos con esa fruta y ya estaban a punto de disfrutarlas cuando llega el chismoso y dice, ¡ay, ustedes dos! Y los empieza a juzgar y a condenar. Y luego, ¿qué van a hacer? No, pues es que eso tiene alcohol. Y luego, tiene alcohol. Y ellos pues por dentro estaban batallando mucho. Y se fijan, yo creo que no era el momento oportuno, porque ya estaban a punto de subir al camión, ya se iban a ir. Entonces no te puedes poner a debatir con él y a enseñarle en ese momento, sino que lo que hicieron pues fue, lo tiraron a la basura, así enteritos los echaban a la basura. Y al otro domingo este joven es el que dio gracias ahí en, pastor, esos dos seminaristas son unos hombres de Dios porque tiraron, no les pudo aventar esa bebida del diablo, yo creo, bueno, eso lo agregué yo, pero, pero ahí no le fueron ocasión de tropiezo. Y si se fijan, es bien claro que la conciencia de uno es débil, pero el testimonio de los otros por actuar en amor, pues cuidaron esa conciencia. Y ya sería en otro tiempo, en otro momento, cuando él tiene que madurar. Pero si se fijan, hermanos, si no seguimos estas pautas, pues se va a dividir la iglesia. Y eso es lo que quiere impedir el apóstol Pablo. Vamos a terminar.
Nos quedamos en el versículo 22, dice, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Así que vemos aquí que sí tenemos que tender a ir a la excelencia y a lo que es correcto y a madurar en la fe. No es normal, hermanos, que siempre nos estemos tolerando y dejar que el débil empiece de tirano y a regir en todas sus convicciones a los demás. O sea, todos tenemos que tender a la madurez. ¿Y por qué dice? Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Así dice al final del versículo 22. ¿Por qué? Porque sí hay un camino de verdad. Y yo creo que es el que vive más plenamente en la libertad. Es aquel que va a saber, no, pues yo estoy convencido y mi conciencia está tranquila de cómo me he visto, qué es lo que veo, qué es lo que pruebo, qué es lo que toco, que es todo tipo de cosas. Aquí no podemos entrar en tantos ejemplos porque eh, hay demasiados, hermanos, hay demasiados, pero tenemos que comprender bien esos principios. Entonces, otro principio es que va a ser un contraste en aquel que todavía no madura en la fe, el que todavía no comprende y se aferra y gasta tiempo en leer las escrituras y en orar a Dios y decirle que le guíe conforme a su voluntad, él continuamente va a tener más dudas. ¿Será bueno o no? ¿Será bueno esto o no? Ayer alguien me dijo, tengo una petición, pastor, porque peligraba el mundial de que iba a empezar a las 12. Entonces, piense un poco ahorita que estamos en un mundial, juega México, es domingo, si fuera a las 12 sería pecado meter el partido, recortar el culto. Entonces, ese tipo de cosas, a lo mejor empezaríamos en un cierto debate. ¿Qué será lo correcto? ¿Qué será lo que no es correcto? ¿Sí alcanzará la libertad a eso? ¿O eso ya es algo pecaminoso y es bien claro? Entonces eso va a ser tan claro, más claro para ti conforme madures, conforme más leas la Biblia, conforme más ores y le pidas al Espíritu Santo. Yo quiero ser como estos hombres que dicen dichosos, dichosos los que no se condenan a sí mismos. Porque sí existe eso, hermano, del creyente que puede tener una conciencia libre y decir, yo lo voy a ver el partido, bueno, no quiere decir que lo estoy aprobando, o sea, no sé en este momento si sea pecaminoso o no, pero el que sí es consciente y tiene una conciencia guiada por el Espíritu Santo y por su palabra, se va a sentar bien a gusto a verlo. No le dije la hora cuál fue, si fue a las 12 o a las 6 de la tarde, pero Dios lo va a guiar a esa persona a estar a gusto. Y yo sí creo, hermanos, que esa persona de todas formas va a poner en primer lugar a Dios. Es decir, no necesito que me muevan de horario, hay repetición. Yo me siento a escuchar primero a Dios, llego temprano porque es mi deleite, es lo principal. Y pues aquello no pasa nada si me lo pierdo. Esa es mi convicción, hermanos. Pero, si se fijan, hay esos dos congregantes cuando se van en un extremo. Bueno, en extremo aquel que siempre va a estar dudando. Y decía un pastor este ejemplo, creo que era algo así. Este, no sé, piensa, si a un amigo en su cumpleaños le vas a regalar pues un postre, ¿no? Que sabes que es su favorito, pero no te acuerdas si él era alérgico a la manzana o a la pera. Y andas pensando, híjole, ¿será alérgico a la pera o a la manzana? Ya no me acuerdo, pues le dejo la pera. ¿Y qué tal si sí fue alérgico a la pera y peligra su vida y tú se lo viste? Entonces, ahí le dañaste, le fuiste de tropiezo y puedes llevarlo hasta la muerte, ¿verdad? Pero en este tipo de cosas, hermanos, es mucho más peligroso y debemos de estar conscientes de que es más importante cuidar la conciencia por aquel por el que Cristo murió. Es tu hermano en Cristo y para Dios es alguien bien importante, bien valioso. Entonces sí tenemos que tender y trabajar para ir hacia la madurez, ¿verdad?
Porque el que no procede por fe es pecado. El que no está convencido de que está honrando a Dios y sobre todo se deja guiar por sus preceptos y principios y por su Espíritu Santo, pues es el que va a ser dichoso. Yo creo, hermanos, que debemos de pensar en muchas cosas, cómo aplicar. Y son demasiadas, pero piense, si usted comprendió bien todos estos principios, y solamente se los quiero repetir, hablamos de que tenemos que recibir al débil, tenemos que convivir, tenemos que dejar de juzgar, tenemos que tener bien claro que Dios va a levantar a aquel que caiga, aunque sea de los débiles. Tenemos que estar seguros que todos le pertenecemos a Cristo y Él nos va a juzgar. Tenemos que recordar que nosotros podemos tomar la posición de fariseo y juzgar duramente a los demás que piensan distinto a nosotros. Tenemos que recordar que podemos ser tiranos, aquellos que son de una conciencia fuerte. Y en última instancia, pues debemos de ser pacientes y tolerantes. Pacientes porque pues en ese proceso en lo que llegamos a la madurez, pues hay que actuar en amor. Y hay que aprender a enseñar al que es débil, ¿verdad? Pero mientras tanto, pues tenemos que, eh, ojalá que sentemos y pongamos tiempo para reflexionar. Bueno, ¿qué habrá querido decir el pastor? Bueno, no el pastor, más bien la palabra de Dios en cuanto a la comida. Eso era de los judíos de aquel entonces, pero ahora qué comidas son permitidas y qué no. ¿Qué bebidas o en qué contexto las puedo de comer o no? Todavía hay días que yo le doy demasiada importancia. Hay costumbres que vienen por la cultura. ¿Qué tal de mi vestimenta? ¿Por qué, hermanos? Porque también hay alguien que no solamente es inmaduro, puede ir a ese extremo donde se viste de una manera que hace pecar a los demás, que no es piadosa. Piensa en una mujer que sea algo muy escotado o que enseñe mucho, entonces esa persona tiene que saber, aunque mi conciencia ha estado tranquilo, pero realmente estoy honrando a Dios, realmente estoy obrando con amor. Y debemos de hacer más preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo esta manera como yo actúo? ¿Va a propiciar a la unidad o va a hacer lo contrario? Entonces, pues debemos de estar conscientes, hermanos, de que no nos tenemos que estancar. Usted tiene que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para que sea de los maduros en la fe, los que tengan una conciencia bien formada de la libertad en Cristo y no del libertinaje. Y debemos, hermanos, renovar continuamente el entendimiento. Acuérdense que estamos en esa parte práctica de Romanos. Regrese al capítulo 12, Romanos 12, es el versículo 2, dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Mientras todavía no sabemos qué es lo bueno, lo aceptable y lo perfecto, lo que sí nos está pidiendo la escritura aquí, hermanos, es sé paciente, sé tolerante, no juzgues. Y yo creo me gustaría que todos pudiéramos tener el ejemplo de Moisés y decir, Dios, no me gusta cómo se viste, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo qué es lo que toma o lo que come o lo que consume o las prácticas que tiene. No me gusta esto, pero quiero entrar con él al cielo. Quiero seguir yendo a la misma congregación que él. Y usted tome ese papel de Moisés y decirle, ¿sabes qué? Yo no puedo dejarlo. Si tu presencia no va con nosotros, o sea, yo también me quedo con ellos. Es básicamente lo que decía Moisés. O nos metes a todos o nos metes a todos. Porque era como una prueba donde Dios a veces le decía a Moisés, no nada más tú eres el maduro y aquellos que cada rato cometen errores, los voy a dejar aquí. Y dice, no, tú prometiste que ibas a meter a tu pueblo a la tierra prometida.
Entonces yo también quiero ser paciente y quiero aferrarme a que lo vas a lograr. Entonces, fijan, eso fue de las cosas que tenemos que resaltar más, y más como un domingo como este, que fue lo que leímos en el 11. Escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Y ahí está, ¿verdad? Esa promesa. Todo su pueblo, aunque estemos aquí en ese proceso de madurez, vamos a alabar a Dios, hermanos. Nos vamos a arrodillar delante de Él, aunque llegamos en procesos y en madurez distinta a la misma iglesia. Pero hay que mantenernos unidos, amén. Oramos y celebramos la cena del Señor. Padre, gracias porque tú nos diste un domingo para pues comprender cosas que nos son necesarias para unir más a tu cuerpo, para no ser de tropiezo unos a otros. Y yo te pido que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, cuando somos impacientes, cuando juzgamos, cuando no queremos madurar, y sigue, Señor, forjando a Cristo en tu iglesia. Permite que estas pautas podamos ponerlos en práctica y que se note, Señor, hasta afuera de la iglesia, que demos ese buen testimonio de que podemos convivir. Que ellos se sorprendan y digan: ¿cómo pueden ser tan diferentes? ¿Cómo pueden tener tanta diversidad, incluso hasta de opiniones, pero se aman y están juntos? Que de esa manera tú te glorifiques aquí en Peniel. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.